vamos a resolver ahora la parte de estequiometría 2, que es una parte un poquito más detallada, porque vamos a hablar acerca de 3 puntos importantes que nos piden en el examen de admisión del Politécnico. Nos piden a nosotros hablar de reactivo limitante y en exceso, de hablar nosotros de rendimiento teórico y rendimiento en este caso real, y vamos a abordar también el tema de composición porcentual. Primero vamos a hablar acerca del ejercicio de reactivo limitante y en exceso. Suele pasar que en el reactivo limitante y en exceso muchos alumnos se complejan porque no son ejercicios tales como los que hicimos anteriormente, que nos pedían nada más una regla de 3 para resolver esto. Ahora, nosotros primero vamos a observar el problema que tenemos. Dice aquí, a partir de la siguiente ecuación, que es la ecuación que tenemos aquí, de la combinación de óxido de manganeso con ácido clorhídrico, que nos va a producir en este caso una sal, un gas y agua, vamos a tener que en esta reacción no se encuentra balanceada. Como no se encuentra balanceada, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un problema estequiométrico es, en este caso, balancear la reacción. Y posteriormente estaremos viendo lo que nos están pidiendo. Primero, vemos aquí que para balancearlo podemos hacerlo muy sencillo. Vamos primero con metales, manganeso, un manganeso. Tenemos manganeso de los dos lados. Vamos con un no metal, tenemos un cloro. Tenemos de este lado 2 por 1 más 2 por 1, tenemos 2 y entonces aquí tenemos 4 cloros. Entonces aquí podemos nosotros equilibrar la cantidad de cloros. Un número que multiplicado por 1 nos dé 4, vamos a ponerle 4 aquí. Y vamos a seguir balanceando. Ahora el hidrógeno tenemos 4 por 1, 4. 2 por 1, 2. Y nos faltarían entonces otros 2. Vamos a ponerle aquí un 2 para poder balancear y ya está equilibrado. Y por último el oxígeno, comprobar, tenemos 2 por 1 y de este lado 2 por 1. Entonces la ecuación ya se encuentra balanceada. Ahora, vamos a los ejercicios. Me están pidiendo 2 puntos importantes. Primer punto, identifica el reactivo limitante y en exceso. ¿Cómo hacemos esto? Si recuerdan, en los ejercicios de estequiometría nosotros sabíamos que cuando nos daban la cantidad de un reactivo, casi siempre nos daban la cantidad de un producto. Nada más, uno de estos y uno de estos. Y establecíamos una regla de 3 para poder combinarlos, nada más. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio de reactivo limitante y en exceso nos van a dar dos cantidades, es decir, una cantidad y otra cantidad, y ambas deben de ser de reactivos, no nos van a dar otro tipo de cantidades. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Se supone que nosotros vamos a tener que hacer una pequeña operación. Me están diciendo aquí, suponiendo que se tienen para reaccionar 9 gramos de óxido de magnesio, que es este de aquí, y 8 gramos de ácido clorhídrico. Ustedes se pueden apoyar con lo siguiente, vamos a verlo. Vamos a poner una pequeña tablita en donde ustedes van a tener aquí lo que van a ocupar. Primero, en masa. ¿Cuánto tenemos en masa? Ya sea que la representen como M o la representen como W, para ambos. ¿Qué otra cosa vamos a ocupar? Vamos a ocupar el peso molecular. ¿Para qué vamos a ocupar el peso molecular? Lo vamos a ocupar para calcular el número de mol, que es lo importante en este tipo de ejercicios. Peso molecular para ambos, ¿vale? Y por último vamos a poner a N, que N, si te acuerdas, nos ayuda a calcular el número de mol. Entonces, recordando los datos que tenemos en nuestro problema, tenemos aquí, se identifica el reactivo limitante en exceso, suponiendo estas cantidades de aquí. Primero, 9 gramos de óxido de magnesio. Ponemos aquí entonces que de masa tenemos 9 gramos de óxido de magnesio. Segundo, ¿qué tenemos aquí? 8 gramos de ácido clorhídrico. Vamos a poner aquí 8 gramos de ácido clorhídrico. Una vez que ya tenemos escritas las cantidades, vamos a ocupar el peso molecular. ¿Cómo vamos a saber el peso molecular? Nos podemos ir a la tabla y apoyarnos ahí para que sea más sencillo. Si no te sabes los pesos de memoria, si ya te lo sabes, recordarás que el manganeso tiene un aproximado de peso de 54.90 y tanto. Nosotros vamos a manejar números redondeados. En este caso lo vamos a manejar como 55, vamos a recordarlo para ponerlo aquí. 55, ¿cuántos hay? Hay uno, entonces lo dejamos en 55. Después oxígeno pesa 15.99, lo vamos a redondar de 16. Tenemos 2. 16 que pesa el oxígeno por 2, tenemos entonces 16 por 2, 32. Aquí nosotros tendríamos una suma de 87. Y este es el peso molecular. 87 gramos por cada mol. Muy bien.
Vamos para el peso molecular del ácido clorhídrico. Hidrógeno pesa 1 solo gramo y el cloro pesa 35.45. Muchos se casan con la idea de que deben manejarlo exacto. Puedes manejarlo exacto, puedes manejarlo redondeado, cualquiera de las dos formas es correcta. Para más exactitud, manejas todos los números con punto decimal. Manejémoslo como 1 y este pesa 35. Entonces nosotros lo dejaríamos en 36 gramos por cada mol. Y aquí mismo nosotros vamos a obtener algo importante. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener el número de mol. ¿Para qué vamos a obtener el número de mol? Vamos a obtener el número de mol para nosotros saber cuánto es la cantidad de moles que vamos a ocupar, que es lo que nos están pidiendo también, para poder identificar el reactivo limitante en exceso. Ahora, ¿cómo se saca el número de mol? Si recuerdan, número de mol tiene una fórmula. ¿Cuál es su fórmula? Número de mol es igual a W, o bien masa, que lo podemos tener aquí, o masa, entre, dividido por el peso molecular. ¿Son datos que tenemos? Sí, son datos que tenemos. Tenemos W la masa entre el peso molecular. Esto es igual. Vamos a ver. Para el primero, vamos a sacar el número de mol para el primero. Tenemos W masa, tenemos que son 9 gramos. Vamos a dejarlo como 9 nada más. 9 gramos. Entre el peso molecular. El peso molecular son 87 gramos por cada mol. Ok. Vamos a hacer entonces la siguiente suposición. Vamos a hacer una división. Vamos a poner 9 y lo vamos a dividir entre 87. ¿Sale? Como vemos, pues no cabe. Vamos a ponerle aquí un 0. Le vamos a ver otro 0 arriba. Aquí ya vemos que cabe, entonces vamos a poner un 1. Ponemos un 1 de este lado. Y vamos a tener una resta, quedan 3. De esos 3 vamos a ver lo siguiente, pues vamos a agregarle un 0, no cabe, vamos a agregarle otro 0, y por lo tanto otro 0 aquí arriba, y aquí ya empieza a caber. Si lo multiplicamos por 3 por 8, 24, para que no se pase, para que no sea 32, ponle aquí por 3, son 3 por 7, 21, y 3 por 8, 24, 21 y 3 por 8, 24 son 240, 261. Vamos a poner aquí 261. Vamos a dividir, vamos a restar, entonces tenemos aquí nosotros 39. Vamos a dejar nada más con esos puntos decimales, con 0.103. Pondremos aquí entonces 0.103 de nuestra primera división. Eliminamos unidades, en este caso son gramos y gramos, se cancela, nos queda mol, que es lo que estamos buscando. Aquí tendríamos nosotros 0.103 mol. Ya obtuvimos la primera cantidad de mol. Vamos a ir con la segunda cantidad de mol. Hacemos igual la misma operación. Vamos a borrar esta, borramos esto y vamos a hacer la misma operación. Tenemos entonces número de mol. Vamos a ponerle aquí, ya sustituyendo directo, 8 gramos entre 36 gramos mol. Vamos a poner aquí dentro, vamos a poner 8 y afuera 36, ¿sale? Okay, entonces vemos que no cabe. Ok, no cabe, vamos a ponerle un 0 y aquí vamos a poner otro 0. Vamos a ver ahora que si cabe, son 36 por 2, son 72, tenemos 8 de diferencia. Y esto vamos a seguirlo haciendo, vamos a ponerle otro 0, 22 y esto se va a hacer periódico. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer periódico. 0.22. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ponerlo como 0.222 o 23 si quieren para allá, cerrando, que sea periódico por completo. Bien, ya que tenemos la división, ahora aparentemente, si nosotros fuéramos un poquito más escuelas, diríamos, ok, teníamos razón, porque muchos lo suponieron al principio y dijeron, ok, tengo 9 gramos de este, tengo 8 gramos de este es el reactivo limitante, ¿no? Este es el que hay menos. Y aquí vemos ahora otra cosa, vemos la cantidad de moles, ¿no? Vemos la cantidad de moles que es 0.103 moles y 0.222. Dices, oye, entonces
pues mi intuición falló porque yo decía que había 8 gramos nada más de este, era más poquito, entonces este iba a ser el limitante, pero estoy viendo que ahora es este de aquí el limitante, ¿no? Quizá tu intuición sí funciona, porque no se acaba aquí, no se acaba aquí. Nosotros, para saber quién es el reactivo limitante, tenemos que ver la ecuación, hacer una relación molar, ver cuántos moles son los que se ocupan realmente en la reacción, porque es aquí lo que nosotros vamos a ocupar para suponer cuánto vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo se hace esto? Hay dos formas. La primera es que ustedes supongan una división. Por ejemplo, ¿cuál división? Decir que, por ejemplo, el número más grande, que es 4, entre la cantidad de estos 12 moles en la reacción, el 4 moles de ácido clorhídrico, lo dividamos entre, pues, el 1, ¿no? El 1 de el óxido de manganeso. ¿Quién es más grande de ellos? El 4. Y ocupar ese número. A mí se me hace un paso que no hay necesidad de ocupar, que no hay necesidad de hacer, que no hay necesidad de poner tanto rollo. Esto es más sencillo, este es un rollo más sencillo, ¿vale? Entonces, no acaba la cosa aquí, no te fijes en este número de moles. La verdadera cantidad de moles, lo que vas a ocupar, se refleja de la siguiente manera. Tú vas a tener lo siguiente, vas a ocupar la relación de moles que existe aquí y que existe acá. Es decir, por ejemplo, tú tienes que aquí un mol, lo vas a ocupar para dividirlo entre este. Es decir, con un mol de óxido de manganeso, ahora tú no tienes un mol, tú tienes 0.103 mol, ¿sale? Un mol de óxido de manganeso, eso es lo que tú tienes. Pero este de aquí no lo vas a dividir así por el de abajo, no, lo divides por el de arriba. En este caso, 0.103 mol. ¿Para qué divido la cantidad de moles que tengo entre la cantidad de moles de aquí arriba? Porque eso es lo que realmente ocupas en la reacción. Tú vas a ocupar en la reacción 0.103 mol y un mol de óxido de manganeso que se ocuparía en la reacción habitual. Ahora, si tú realizas esta división, pues tienes el mismo resultado, ¿no? Como resultado de cantidad exacta, si tú divides, por ejemplo, un mol de óxido de manganeso entre, bueno, vamos a poner aquí arriba, 0.103 mol igualmente de óxido de manganeso, tú vas a tener lo mismo, 0.103 mol. ¿De qué? De óxido de manganeso. Mol de óxido de manganeso. Esta es la cantidad que realmente vas a ocupar. La segunda cantidad, ¿cómo la sacas? Igualmente, te vas con el otro reactivo. Con el otro reactivo tú tienes 0.222 mol entre, lo vas a dividir, la cantidad de moles que realmente se ocuparían en la reacción. ¿Qué cantidad se ocupan realmente en la reacción? Se ocupan 4. ¿Sale? ¿Y por qué aquí divides entre 1 y aquí entre 4? Porque estamos haciendo una relación entre lo que existe realmente en la ecuación. Aquí hicimos nada más la cantidad en gramos. Aquí estamos haciendo realmente lo que ocupamos en la reacción. ¿Cuántos ocupamos? 4. Con 1 van a reaccionar 4. Entonces tenemos que dividirlo entre 4 moles de ¿qué? De ácido clorhídrico. Si nosotros dividimos esto de aquí, tenemos... Bueno, vamos a hacerlo con números enteros para que no sea tan complejo. 4 y vamos a quitar los puntos decimales. 222. Vamos a tener que este cabe, pues cabe 5 veces. 55 veces sería mejor. 55 veces son 5 por 4, 20. Llevamos 2, son 5 por 4, 22. Entonces nosotros tendríamos la resta 2 y ya esto se podría ir periódico. Sí, 2, 0, 0, 0, 200 y esto sería prácticamente periódico. Teníamos el punto decimal aquí, me comí 3 puntos decimales, hay que regresar esos 3 puntos decimales. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces nosotros tendríamos aquí como resultado, vamos a poner el otro, nosotros tendríamos aquí mismo como resultado
0.055 mol de ácido clorhídrico. Y eso es lo que pues nosotros vamos a utilizar. Ahora, este es realmente la identificación de reactivo limitante y en exceso. ¿Quién es nuestro reactivo limitante y quién es nuestro reactivo en exceso? Si te fijas, realmente se ocupan 0.103 mol de óxido de manganeso. Y si te fijas, se ocupan realmente, porque hay 4 moles que tienes que ocupar en la reacción, 0.055 mol de ácido clorhídrico. Entonces, esta cantidad, este de aquí, es menor que esta cantidad. Entonces, aquel que sea cantidad menor, vas a tener que es el reactivo limitante. Y el que sea cantidad mayor es el reactivo en exceso. ¿Vale? ¿Sí? Si te fijas, entonces, prácticamente, ¿qué hicimos? Hicimos otro cálculo más. ¿Qué hicimos? Sacamos la relación masa, peso molecular y número de mol. ¿Qué hicimos después? La cantidad de moles que nos salieron de aquí la dividimos entre el número de moles que realmente ocupamos en la reacción. ¿Por qué lo dividimos entre esto? Porque es la reacción como sucede de la manera natural, ¿sale? Al ser de la manera natural, nosotros ya tenemos realmente lo que pasa, lo que ocupamos. ¿Cuánto ocupamos? 0.055 mol de ácido clorhídrico y 0.103 mol de óxido de manganeso. Entonces, ¿quién se encuentra en menor cantidad? Ahora sí, de estos dos, este 0.055, a diferencia de este, que de este te va a sobrar, ¿vale? De este te va a sobrar. Entonces, ya reconocimos la primera parte. Identifica reactivo limitante y en exceso. Reactivo limitante, ya lo tienes. Tu reactivo limitante, entonces, en este caso es el ácido clorhídrico. Tu reactivo en exceso será el óxido de manganeso. Pudiéramos partir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, calcula la cantidad de moles de cloro molecular partiendo de las masas anteriormente dadas, es decir, de estas masas de aquí. ¿Cómo le haces? Ok. Una vez que identificas el reactivo limitante, tú vas a trabajar con este, ¿vale? Me vas a trabajar con este de aquí no. ¿Por qué con este de aquí sí y con este no? Con este de aquí porque es el que se va a acabar más pronto, ¿te acuerdas? Este va a ser el límite para que se acabe la reacción y este va a estar en exceso, este te va a sobrar, ese no hay ningún problema. ¿Cómo le haces? Ahora sí, resuelves el problema estequiométricamente, nada más de manera estequiométrica y ya lo haces directo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué te está preguntando? Calcula la cantidad de moles de cloro molecular partiendo de las masas anteriormente dadas. ¿Estableces tu relación? ¿Cómo le haces? Con 4 moles, tenemos aquí entonces nosotros con 4 moles, se hace 1, ¿vale? Con 4 moles se hace 1. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer aquí? En este caso, para yo hacer este tipo de problema, lo que hago es hacer la regla de 3. ¿Cuántos tienes de moles? ¿Cuántos vas a trabajar? Tú vas a trabajar con ¿cuánto? Con 0.222. ¿Por qué con este y no con este? Este solamente fue para comprobar que el reactivo limitante era este, ¿sale? Ahora vamos a trabajar con el verdadero número de mol. Trabajamos con este que está aquí. Tenemos que 4 van a ser 1, ¿vale? Con 4 van a ser 1. Con 0.222 mol, en este caso, ¿cuánto vas a ocupar de cloro? ¿Cómo le hacemos? Hacemos una línea de 3. Con 4 moles de ácido clorhídrico, nosotros vamos a hacer ¿cuánto? Vamos a hacer un mol de cloro diatómico, ¿ok? Ahora, dice aquí, con 0.222 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto vas a hacer en este caso de cloro molecular? Si te fijas, esta división ya la hiciste. ¿Cuánto tienes de esta división? 0.222 por 1 entre 4. Nosotros tenemos como resultado de que mismo. Tenemos 0.055, ¿vale? Mol de qué ahora? Vamos a cancelar. Tú tuviste que multiplicar este por este y dividirlo entre él. Entonces, este estaba arriba y este estaba abajo. Cancelamos estos dos. ¿Sí? Vamos a cancelar estos dos. Y nosotros tenemos entonces, ahora que nos queda, mol de cloro diatómico o cloro molecular. Y con eso ya tenemos la segunda respuesta. ¿Cuál es nuestra segunda respuesta? 0.0
0,55 mol. ¿De qué? De cloro molecular o cloro diatómico. Y con eso nosotros ya tenemos la otra respuesta, ¿vale? Bien, si te fijan entonces no es tan difícil hacer reactivo limitante en exceso. Una vez que identificas el reactivo limitante, con ese es el que tienes que hacer todos los ejercicios. Es decir, si tú ocuparas el reactivo en exceso, no te daría un número real, un número exacto. ¿Por qué? Porque estarías haciendo un cálculo erróneo. ¿Por qué un cálculo erróneo? Porque de este te va a sobrar y de este se te va a acabar en un momento dado. Este se va a acabar más rápido que, ¿vale? Okay, y con esto vamos a dejar para este problema y vamos a pasar al rendimiento de reacción.